Hola Maki Friends, yo soy Rocío y hoy estaremos hablando de lo que está sucediendo con la marca de lencería de Victoria's Secret porque me parece muy interesante. Según sus propias palabras, están teniendo el giro más extremo de una marca en la historia reciente. Y es que sí es un giro extremo porque de esto pasamos a esto. Y yo les voy a estar contando mis opiniones, pero no solamente las mías, sino las reacciones que está teniendo esto en las redes sociales. Hay personas que están súper a favor, aplaudiendo la marca, otros que para nada están de acuerdo. ¿Y quién creen que son el principal público que no está de acuerdo? El público masculino, lo cual a ellos quien les preguntó, ¿verdad? Entonces de todo esto vamos a estar hablando. Espero les parezca interesante. Les recuerdo que me encuentran en Instagram y tenemos un grupo de Facebook que se llama Maki Friends. Regálenme un like y comencemos. Yo ya les había traído un video que les recomiendo mucho que vean porque es como que la historia previa a lo que vamos a hablar en este video, aunque lo pueden ir a ver después de este, no hay ningún apuro, donde les comentaba la historia del fundador, que por cierto, para resumir muy rápidamente la historia de cómo fue fundada la marca, fue de un chico que estaba buscando lencería para su esposa y no encontraba lo que él quería porque quería que su esposa se viera muy sexy, así como despertar eso en ella. Y cuando fue a la tienda de lencería, para empezar, las chicas ahí que atendían pues lo veían raro, así como que ¿qué hace aquí? Y también encontró puros camisones y puras cosas así como calzones de abuelita y eso, que dijo, no, aquí hay una brecha en el mercado y yo voy a crear una marca de lencería para que las mujeres se vean muy sexys. Y sí había una brecha en el mercado, pero el problema es que era desde el punto de vista de un hombre y nos estuvieron mandando ese mensaje de qué era lo sexy. O sea, se impuso como esta imagen de la mujer perfecta, de las medidas perfectas, y si no te veías así, pues no eras tan sexy. Por años esta estrategia les funcionó, aunque poco a poco fueron cayendo las ventas. Todo esto de cerrarse a la inclusividad les cobró factura. La pandemia y toda la crisis del 2020 fue solamente la cereza del pastel, porque ya venían ellos con un declive, las ventas bajaban y bajaban. De tener el 32% del total del mercado de los Estados Unidos en cuanto a lencería, bajaron solamente al 16%. Intentaron vender la marca, pero como es muy grande, con un montón de tiendas en los lugares más exclusivos, o sea, salía muy caro comprarla, que nadie la quiso comprar. Así que los directivos no se dieron por vencidos y, como les digo, están haciendo una reestructuración increíble. Y es que todo el mensaje era erróneo porque inicialmente el creador quería que los clientes no fueran precisamente las mujeres, sino que los hombres comprando para sus esposas. Pero en realidad ya, o sea, como se desarrolló todo, solamente el 1% de los hombres eran los clientes de Victoria's Secret, y tristemente todas las imágenes, todo el marketing era dirigido al 1% de los clientes. Creo que un negocio no puede funcionar así. Y las cosas empeoraron aún más con la llegada de competidores creados por mujeres para mujeres que entendían lo que las mujeres querían en ese momento. Y no es que las mujeres no querramos vernos sexys, pero estamos de acuerdo que somos multifacéticas, que a veces queremos sí el brasier push-up y la tanguita, pero también a veces simplemente queremos algo súper cómodo, un bra sin varillas, un calzón así un tanto flojito que no apriete. Entonces esto era lo que Victoria's Secret tardó mucho tiempo en entender, porque de hecho la moda de los bralets, ellos se subieron a este tren mucho más tarde. Quien de verdad creo que lo hizo increíblemente bien pues es Rihanna con Savage, y la misma Rihanna ha dicho que ella se siente igual de sexy aunque suba de peso, baje, que no se vea exactamente como las modelos, y dijo así como tal la marca de Victoria's Secret, porque pues las mujeres somos así. O sea, como les digo, no precisamente el vernos de esa forma es lo sexy. Ese es el mensaje que ha querido enviar la marca, porque ha utilizado un montón de mujeres de todos los estilos, no solamente mujeres de tallas extras o bajitas, sino también hasta la mismísima Bella Hadid participó en el desfile de Savage, y dijo ella que nunca se había sentido sexy, había tenido seguridad en su cuerpo hasta que modeló para la marca Savage.
a diferencia, dijo, de otras pasarelas de lencería que había hecho en su momento. Es por eso que yo no le veo nada de malo a querernos vender una pues fantasía sexy y todo esto como lo hacía Victoria's Secret. De hecho, a mí me parecía bien. Lo que me parecía mal es que era solamente esto y no había más. Pero en este cambio que están queriendo hacer, como les digo, han hasta eliminado a las Angels, lo cual yo no sé, como que siento yo que no era lo ideal, porque las han reemplazado por otras 7 mujeres que son famosas o son un ejemplo a seguir, no por sus medidas, sino por lo que han logrado, lo cual está perfecto. Como Megan Rapinoe, espero que así se pronuncie ese apellido, es una futbolista de 35 años que, además de ser famosa por ser superestrella en el fútbol femenil, también es una luchadora por la equidad de géneros. Eileen Gu, una campeona de esquí que es chino-americana, solamente tiene 17 años y está por participar en las Olimpiadas. Lo mismo que Paloma Elceser, una modelo de 29 años birracial que ha luchado desde siempre por la inclusividad en la moda a todos los tipos de cuerpo. De hecho, ella es talla 14. También la actriz de la India Priyanka Chopra, que tiene 38 años, o la modelo Valentina Sampaio, que es una modelo trans. Todo esto, como les digo, para promover el empoderamiento femenino, lo cual no me parece mal, pero tampoco creo que era tan necesario el hacer un giro así tan drástico. Con que hayan dejado a sus modelos, sobre todo a las Angels, el tener un estilo de vida saludable y ya. Porque como es bien sabido y muchas modelos lo han revelado, que era un infierno el ser modelo de Victoria's Secret porque las exigencias eran mayúsculas. De entrada, obviamente que los filtros eran súper extremos, tener unas medidas muy específicas. Hay un montón de modelos que fueron rechazadas supuestamente por gordas, cuando a mí me parecen wow, o sea, de un cuerpo increíble y en buena forma. Las rechazaban supuestamente por gordas porque no cumplían los estándares y así. Y es que las modelos de Victoria's Secret tenían que someterse a, como les digo, regímenes extremos. Hacer ejercicio 2 veces al día, los 7 días de la semana. Y ni hablar pues de las dietas, ya se imaginarán que prohibidos obviamente los carbohidratos, hasta las frutas. Con decirles que alimentos que yo considero muy saludables como el brócoli y la coliflor también estaban prohibidos. Y luego, días previos al show, tenían todavía que matarse más de hambre. Adriana Lima comentó que ella dejaba de comer alimentos sólidos como 9 días antes de que fuera el show para estar completamente planita del estómago, o sea, puros licuaditos y purecitos podía comer. Y también 12 horas antes del show, todas dejan de tomar agua para tener cierta deshidratación que ayude a que todavía sus músculos se vean más tonificados. Y en realidad no veo la necesidad de exigir tanto. De hecho, también hay un video de Adriana Lima después de tener a su bebé que está duro y dale con la cuerda para poder rápido regresar al peso que requiere la marca. Y sí, hubo algunos años en los que muchas chicas aspirábamos a vernos al estilo como las Angels, y hasta se popularizaron videos aquí en YouTube de sigo la dieta de las modelos de Victoria's Secret o sigo las rutinas de ejercicio, y las bloggers, las youtubers sufrían y sufrían en serio. Honestly, I'm really excited for this to be over. I feel a constant frustration doing these Victoria's Secret diets that I have to find and accept peace with being uncomfortable and being hungry. Obviously, like, I'm not gonna go on a runway at the end of this. Probably will never walk the Victoria's Secret runway show. I'm motivated by wanting to look good, but I don't know if I want to feel hungry all the time in order to do that. It feels fake. Entonces tal vez hubiera sido más orgánico el relajar estas medidas, dejarlas de vez en cuando comer alguna hamburguesita, ¿por qué no? Darse ciertos gustos, pero sin dejar el estilo de vida saludable, porque eso sí está muy bien, el promover, el hacer ejercicio, el comer bien y todo esto, pero tampoco al extremo, que tampoco eso es sano, el estar
tan obsesionados de esa forma como tenían que estar las modelos por su propio trabajo. Y muchas personas les llaman de que ellas no tienen cuerpos reales, y por supuesto que son cuerpos reales. Yo le agregaría, no son cuerpos realistas para la mayoría de las mujeres que tenemos que tener, pues, o sea, no vivimos de nuestro cuerpo, tenemos que estar sentadas en oficinas o nos convertimos en madres y el cuerpo es difícil que llegue a estar otra vez como cuando tenías 17 años. Entonces, el ir poco a poco incluyendo otras modelos, o sea, dejando pasar también modelos bajitas, como les digo, transgénero, cuerpos no solamente de reloj de arena, a lo mejor cuerpos de peras, con espaldas más anchas, con menos cintura. Entonces, eso a mí me hubiera parecido un tanto más orgánico y mejor aceptado. También que tal vez trajeran de vuelta el fashion show, que eso era súper icónico de la marca, pero la razón por la que lo cancelaron es porque tuvieron muy pocos niveles de audiencia en los últimos 2 años. Pero pasemos a las reacciones de la gente, que esto es donde se pone más interesante el video, porque resulta que los más molestos son los hombres. Victoria's Secret is getting rid of the angels and they're replacing it with Megan Rapinoe, the lesbian soccer player. Let's keep it sexy, let's keep it sporty, and let's keep the women who deserve to be on the runway on the runway. Who the hell thought this was a good idea? Like, honestly. I'm trying to be like polite about this. Victoria's Secret is now going to say that all of the Victoria's Secret angels, they are no longer they're going to redefine sexy. So they are no longer sexy. Sexy is Megan Rapinoe. Sexy is people who are not sexy. That's the argument even that the New York Times is making. Okay, this is, I guess, just one of the most ridiculous. Estas son las reacciones que comprueban que era necesario este cambio, ya que ellos están molestos no porque compraban la marca y ya no van a encontrar el bra favorito de su esposa, no es por eso, sino porque ya la marca va a dejar de promover el lado sexy desde los lentes de un hombre. Ahora lo va a hacer desde el punto femenino, o sea, dejar esto tan patriarcal y sexista que era lo que promovían. Y bueno, pues eso les enoja, pero como les digo, demuestra que este cambio era muy necesario. También hay mujeres que han reaccionado en contra de esto. Y el mayor argumento que yo he leído es que dicen que a ellas no les molestaba para nada ver a las angels con estos cuerpos perfectos, que al contrario las motivaban para intentar verse más así, echarle ganas al ejercicio, a la dieta, pues no descuidar su cuerpo y eso. Y creo que es válido, pero no podemos negar que no es algo alcanzable para muchas mujeres. O sea, hay chicas que por su genética no pueden, ni por mucho ejercicio que hagan, ni mucho que se maten, el tener el cuerpo así. Entonces, por eso creo que está bien el tener inclusividad, el tener variedad de cuerpos, de estaturas, para todas vernos representadas. Y si a ti te inspira, por ejemplo, Adriana Lima, pues inspirarte en ella, pero habrá quien le inspira esta chica que les digo, Paloma. Entonces, el tener esa variedad creo que es muy sano, sobre todo para las niñas más adolescentes que van entrando como a esta etapa de descubrir que la belleza a lo mejor no encaja con su cuerpo. Taylor is afraid she will become fat. She's only 4. How about some ice cream? Why not? Because it won't make you fat. If you get fat, will you be sad? Yes. Do you think that fat people are pretty? Most days, Taylor leaves the house without breakfast. At lunch, she'll turn down a peanut butter and jelly sandwich, choosing a cup of peaches instead. Why are you eating fruit and vegetables? Because it'll make you skinny. Pero el ver este tipo de modelos en los medios creo que puede ser muy sano, porque no es lo mismo que a los 20-tantos años estés viendo estas imágenes y digas, no importa, que verlo a los 14 años en los que tu cerebro no está tan maduro como para entender. Otra crítica que he visto mucho y creo que estoy de acuerdo es que se ve muy forzado y que lo hacen solo por vender. Como vieron que si no hacían esto pues iban a quebrar, pues lo hicieron así como que a regañadientes. Y tienen razón, o sea, a final de cuentas es un negocio y quieren tener las mayores ventas, pero hay
hay que aplaudirle a la marca porque sí le están echando ganas. De pasar de que todos los ejecutivos eran solamente hombres, ahora son todas mujeres, solamente un hombre, y se bajaron del barco estos dos personajes controversiales que le trajeron muchos problemas a la marca, sobre todo porque estaban ligados con historias de acoso sexual hacia las modelos, sobre todo Ed Rasek, que él seleccionaba las modelos para el fashion show y así. Lo mismo que Les Wexner, que estaba ligado a la amistad con Jeffrey Einstein, que también fue acusado como acosador y también como engañando modelos para pertenecer a Victoria's Secret, cuando hasta en episodios de violación terminaron. Entonces estos dos misóginos afortunadamente ya no están tomando las decisiones de Victoria's Secret, pero cabe mencionar que Les Wexner sigue siendo accionista. Entonces si Victoria's Secret gana mucho dinero, pues a final de cuentas también se van a sus bolsillos. Otra cosa que también están haciendo muy bien es que van a estar donando a fundaciones que luchan contra el cáncer en las mujeres. Un mínimo de $5 millones por año van a estar donando, y no podemos negar la gran plataforma que tienen, la gran voz. O sea, sigue siendo la marca más importante de lencería en el mundo, y por eso creo que pueden hacer muchas cosas por el empoderamiento femenino, pueden enmendar sus errores, y eso es algo que sí me gustaría apoyar. Y también me da gusto que mi hija Becky va a crecer en un ambiente menos tóxico, al menos en el negocio de las lencerías, hacia los estándares de belleza femeninos, porque conmigo sí les funcionó muy bien esto de la fantasía sexy, porque recuerdo que, les confieso de hecho, que antes de mi luna de miel hice una super compra, y yo vivía en Guadalajara, entonces lo hice a la página de aquí de Estados Unidos, y pues era mucho y tuve que pagar un montón de impuestos en aduanas para que me liberaran el paquete. O sea, como les digo, les funcionó en su momento, y sí voy a extrañar esto de lo sexy y así, y fue su grave error el no haber entendido a dónde se movían las tendencias. Pero si hubiera seguido con lo sexy, pero con un montón de tipos de modelos, creo que seguirían siendo exitosos. Solo el tiempo dirá si esto les va a funcionar a largo plazo o no. Hasta el momento les ha funcionado, ya que sus ventas en lo que va del 2021 han incrementado un 9%, que son muy buenas noticias para la marca después de estar en números rojos por muchísimo tiempo. Pero eso sí, también ha habido una decadencia en su calidad. Las telas ya no son las mismas, los chones y los brasieres ya no duran lo que duraban antes, y creo que mientras no arreglen esto, por mucho que inviertan también en mercadotecnia, no les va a servir de nada. Y es que se nota que hay demasiado dinero en la publicidad, y debería de haber el mismo también en la calidad de las prendas, que es al final de cuentas lo que estamos comprando. Déjenme en los comentarios ustedes qué opinan, si este video les ha hecho cambiar su opinión de la marca, si la van a seguir consumiendo, si no la consumían por X o Y y ahora sí. Me encantaría leerlos aquí abajito. Muchísimas gracias por haberlo visto. También pueden compartirlo con alguien que le gusta estos temas tan divertidos e interesantes, y nos vemos muy próximo en uno pronto. No, nos vemos muy pronto en uno próximo. Lo cambié. Adiós.